La primera epístola de Pedro contiene un mensaje pertinente para la iglesia cristiana. Su contenido provee la enseñanza, los principios, las exhortaciones y los estímulos que los cristianos necesitan para vivir la vida cristiana, especialmente cuando viven en un ambiente hostil. En esta epístola encontramos una teología práctica que nos enseña lo que Dios espera de nosotros y cómo debemos aplicar el conocimiento de Dios a nuestras vidas diarias. Pedro aplica el conocimiento de Dios con la autoridad apostólica para enseñarnos a vivir para Dios, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. Aunque esta epístola es predominantemente exhortativa, no cabe duda que la doctrina y los conceptos teológicos revelados en su contenido muestran que Pedro era un teólogo. Los conceptos teológicos que Jesús le enseñó gobernaban sus pensamientos, su vida y la manera en que Pedro pastoreaba las ovejas de Cristo. Todo esto se hace patente y visible mientras uno estudia esta epístola. La teología de Pedro era experiencial y práctica. Esta teología fomentaba el amor a Cristo, capítulo 1, versículo 8. Esta teología llama, inculca y demanda la santidad en toda nuestra manera de vivir, capítulo 1, versículo 15. Lleva al creyente a poner su fe y esperanza en Dios en todo momento. El conocimiento de Dios que la epístola imparte prepara al cristiano para vivir. ¿Para quién? Para Dios. Y para estar listo para presentar defensa de su esperanza. Si nuestros estudios doctrinales y teológicos no producen estas cosas en nuestra vida o se convierten en un fin en sí mismo, entonces lo que hemos estudiado será en vano, habrá sido en vano. Un mero conocimiento de la verdad fácilmente puede envanecernos. Pablo dijo, el conocimiento envanece, pero el amor que se ocupa de aplicar correctamente el conocimiento de Dios, edifica. El conocimiento que nos conduce a una conducta práctica o vivencia piadosa envanece, puede hacer mucho daño. Esta fue la experiencia de los corintios. Ellos, según nos dice la primera carta de Pablo en el capítulo 1, fueron enriquecidos en Cristo en toda palabra y en todo conocimiento. Pero porque ellos no aplicaron correctamente este conocimiento, fomentaron la rivalidad, la división, la carnalidad, la arrogancia, el egoísmo, la inmadurez, el desorden en la iglesia. ¿Cómo reacciona Dios ante el envanecimiento? Pedro nos dice, Dios resiste a los soberbios. Él se arma contra ellos y usa todos sus recursos para desarmarlos, humillarlos y avergonzarlos.
Pedro usó el conocimiento doctrinal y teológico que aprendió del Señor Jesucristo para su propio crecimiento espiritual y para fomentar o buscar el crecimiento espiritual de los miembros del cuerpo de Cristo. Pedro aplicó el conocimiento de Dios para agradar a su Señor, para mantener una conducta irreprochable, para exhortar a otros a hacer lo mismo. Entonces, hermano, hermana, al ser expuesto a la doctrina o a las doctrinas que se encuentran en esta epístola y los conceptos teológicos que allí se encuentran, guarda tu corazón. Pregunta: ¿cuál debería ser mi actitud? ¿Cuál es el motivo principal por el que yo debería estudiar esta epístola? El propósito de los pastores de esta iglesia para estudiar y considerar las doctrinas y los conceptos teológicos y las exhortaciones de esta epístola con ustedes no es para satisfacer el intelecto o la curiosidad, ni es para que ustedes se sientan competentes para debatir sobre cuestiones teológicas, ni es para alimentar el orgullo, ni para que alcancen un estatus avanzado entre los teólogos, tampoco es para que otros les admiren por su profundo y amplio conocimiento teológico. Más bien, es para fomentar en cada uno de ustedes el carácter cristiano, de impartir ese conocimiento de Dios que les capacitará o les ayudará a hacer el bien, no importa cuáles sean vuestras circunstancias, que les lleve a honrar a Dios aún en un mundo hostil. Procuramos que ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. Esta es la teología y el tipo de teólogos y de cristianos que honran a Dios y que la iglesia desesperadamente necesita. Con estos principios y perspectivas como nuestra guía, continuemos estudiando las doctrinas y los conceptos teológicos que aparecen en la primera epístola de Pedro. A través de las páginas de esta epístola encontramos la doctrina de Dios. Pedro hace referencia al trino Dios. Según esta epístola, Dios es el autor, realizador y consumador de la gran obra de salvación. Pedro revela que Dios es el creador y juez de todos. Revela también la soberanía absoluta de Dios en todas las cosas. Entre otros de los atributos divinos, el apóstol destaca en su epístola la santidad de Dios, capítulo 1, versículo 15 y 16. Pedro hace referencia también a la benignidad o bondad de Dios. Dios, nuestro Dios, es bueno, capítulo 2, versículo 3. Pedro menciona esta perfección divina para que tú te animes a desear la leche pura de la palabra para que crezcas para salvación. En el capítulo 4, versículo 19, Pedro señala la fidelidad de Dios. ¿Para qué? Para que tú encomiendes tu vida
aquel que cumplirá todo lo que ha prometido en su palabra. Él prometió protegerte, capítulo 1, versículo 5, cuidarte, capítulo 5, versículo 7, exaltarte a su debido tiempo, capítulo 5, versículo 6, y a santificarte completamente, capítulo 5, versículo 10. Pedro menciona la gracia de Dios, ese favor inmerecido hacia nosotros pecadores, esa revelación del poder de Dios en acción. El creyente debe su salvación, sí, a la gracia salvadora de Dios. Esta misma gracia confiere dones a los creyentes, capítulo 4, versículo 10. Además de enseñar la doctrina de Dios, Pedro hace referencia a la doctrina de Cristo o a la cristología. La cristología o la enseñanza acerca de Jesucristo, su persona y sus obras, ocupa un lugar central en la teología del Nuevo Testamento. La primera epístola de Pedro sigue este marco de referencia general. Aunque la enseñanza sobre Cristo no se desarrolla de forma detallada ni sistemática en esta epístola, Pedro hace referencia a esta doctrina implícita o explícitamente a través de todas las páginas, si se puede hablar de esa manera, de esta epístola. Aquí Pedro dirige nuestra atención a la divinidad, humanidad, impecabilidad, humillación, exaltación, revelación y triunfo final del Señor Jesucristo. Esta epístola está empapada, saturada de la doctrina bíblica de Cristo, el Mesías, el Salvador. Los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento profetizaron acerca del Cristo que vendría a salvar a su pueblo. Ellos diligentemente inquirieron, indagaron, procurando saber sobre la persona, los sufrimientos y las glorias del Mesías, del Señor Jesucristo, capítulo 1, versículo 11. Aún los ángeles anhelan contemplar estas cosas. Entonces, mucho más nosotros que hemos sido beneficiados personalmente por una revelación más amplia sobre Cristo, deberíamos considerar cuidadosamente y con gran deseo o anhelo lo que Dios nos ha revelado sobre la persona y las obras de Cristo. En su epístola, Pedro dirige nuestra atención a la divinidad de Jesús, el Cristo. Esto él lo hace poniendo a Jesucristo a la altura de Dios el Padre o al mismo nivel. En el capítulo 1, versículo 2 y 3, Pedro menciona a Dios el Padre y a Jesucristo íntimamente involucrados en la obra de salvación que solo puede llevar a cabo Dios. Pedro llama Señor tanto a Dios el Padre como a Jesucristo, capítulo 1, versículo 25, capítulo 2, versículo 3, versículo 13, capítulo 3, versículo 12. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 15. En sus casas pueden estudiar esto y ver cómo se llama al Padre Señor y cómo se llama a Jesús con el mismo título, Señor. En este último versículo que mencioné, se manda a los creyentes a santificar a Cristo, ¿cómo? Como Señor en sus corazones. Solo Dios es digno de tal reconocimiento y honor.
La exhortación que Pedro da a los creyentes en el capítulo 3, versículo 14 y 15, es la misma exhortación que el profeta Isaías dio al pueblo de Dios en Isaías 8, versículo 12 y 13. Aquel que el pueblo debe tener por santo es al Señor de los ejércitos. Eso es lo que enseña Isaías, es decir, hay que santificar a Jehová, Yahvé, el Dios del pacto, pues este reconocimiento y honor que debemos dar a Dios es el mismo que Pedro dice que los creyentes tienen que dar a Cristo. Santificad, honrad a Cristo en vuestros corazones. Jesucristo es digno de ese honor porque Él es Dios. Enteramente es todo lo que Dios es y por eso Él es Dios. La segunda persona de la Trinidad. El mismo título divino Señor que Pedro usa para identificar a Dios por su divinidad y dominio sobre todas las cosas en el capítulo 1, versículo 25, capítulo 2, 13, capítulo 3, 12, es el mismo título con el que Pedro identifica a Cristo. Otra prueba de la divinidad de Cristo en esta epístola la encontramos en el capítulo 1, versículo 11. Este versículo hace referencia al Espíritu de Cristo, Espíritu que estaba dentro de los profetas, revelándoles los padecimientos y las glorias de Cristo. Observen, la expresión Espíritu de Cristo implica la preexistencia de Cristo. Cristo a través del Espíritu Santo reveló ciertas cosas a los profetas sobre su persona, experiencias y obras. Tal ministerio de Cristo antes de su encarnación mediante el Espíritu Santo alude a su preexistencia. Esto también confirma su deidad. Juan capítulo 8, versículos 57 y 58 hace referencia a esta verdad. Allí Jesús usa su preexistencia para afirmar su deidad. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. La designación yo soy en el Evangelio de Juan es un título divino con el que Jehová o Yahvé se identifica a sí mismo. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Por otro lado, Pedro hace referencia a la humanidad de Cristo, no solo da a entender el conocimiento que posee acerca de la divinidad del Señor Jesucristo, haciéndose esto patente o presente mientras Él exhorta, enseña a través de esta epístola, sino que también Pedro habla de la humanidad de Cristo. Pedro da por sentado la humanidad de Cristo, ya que nos exhorta a seguir el ejemplo encarnado del Señor, capítulo 2, versículo 21.
Los cristianos tienen que seguir las pisadas o el ejemplo de Cristo en lo que respecta a su sufrimiento. Capítulo 2, versículo 21, busquemos ese pasaje en la Biblia. Capítulo 2, versículo 21. He aquí la aplicación de esa doctrina sobre la humanidad de Cristo aplicada a la vida. Capítulo 2, versículo 21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió. Dios no sufre. Dios en su naturaleza divina no sufre, pero Cristo sufrió. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En el capítulo 2, versículo 18 al 23, Pedro exhorta a los creyentes a seguir el ejemplo de mansedumbre del Señor Jesucristo. Él toma la humanidad de Cristo como una realidad. Fue como hombre que Jesucristo padeció vituperios, reproches, amenazas, injurias. Fue como hombre que Él sintió en su propio cuerpo, en su propia naturaleza humana, el maltrato. Fue como hombre que Él se encomendó a aquel que juzga con justicia. Sí, no podemos dividir a Jesucristo entre su divinidad y su naturaleza humana. Son dos distintas naturalezas unidas para siempre en una sola persona. Pero esta realidad de su divinidad o su naturaleza divina no niega la realidad de su existencia humana, de su experiencia humana, de su dolor humano. Fue real. Pedro se refiere literalmente al cuerpo de Cristo sobre la cruz, lugar donde Él murió por nuestros pecados, capítulo 2, versículo 24. Pedro explícitamente declara que Jesús padeció en la carne, capítulo 4, versículo 1. El término carne aquí se refiere a su humanidad. Jesucristo sufrió realmente como hombre. Pedro fue un testigo ocular de los sufrimientos humanos de Cristo. Capítulo 5, versículo 1, esto no me lo inventé yo, está en la epístola. Yo, anciano con ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo. Pedro no solo revela la divinidad y la humanidad de Cristo, sino que también revela su impecabilidad o santidad perfecta. Pedro alude a la impecabilidad de Cristo por medio de citas tomadas de las profecías mesiánicas en Isaías. El capítulo 2 de Pedro, de la primera epístola, versículo 22. Pedro declara: el cual, refiriéndose a Cristo, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Esta declaración es una cita tomada de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Vemos a través del Nuevo Testamento que a veces los apóstoles citaban, no palabra por palabra, lo que dice el Antiguo Testamento, pero es obvio por algunas que otras palabras y el concepto que se encuentran citando el Antiguo Testamento. Y así, o eso es lo que vemos en esta epístola.
el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Isaías 53, versículo 9. Sobre la impecabilidad de Cristo, Kistemaker dice: como el Cristo sin pecado, Él cargó con nuestros pecados en la cruz. Capítulo 2, versículo 24. Pedro dice: por cuyas heridas fuisteis sanados. Versículo 24. Este versículo es una cita de Isaías 53, versículo 5. Pedro afirma en el capítulo 1, versículo 19, que Cristo es como un cordero sin mancha, ni defectos. Como tal fue llevado al matadero. ¿De dónde vienen todos estos conceptos? No es algo nuevo. Se encuentran en Isaías capítulo 53, especialmente en lo que respecta a lo que acabo de decir, versículo 7. Isaías como Pedro hablan de la impecabilidad del Cristo, del Mesías. Ambos afirman que Él era justo. Isaías 53, versículo 11, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, allí dice: siendo justo, sin pecado, sin haber cometido alguna infracción de la ley divina, Cristo el justo, el que vivió según la ley de Dios, en principio, en sus pensamientos, en sus sentimientos, sí, el justo murió por los injustos, capítulo 3, versículo 18. Ahora, Pedro tiene un propósito pastoral y práctico cuando hace referencia a la humanidad de Cristo y al sufrimiento del Salvador. Él nos enseña que Cristo sufrió en la carne, no solo para redimirnos, sino también para enseñarnos a afrontar el sufrimiento y la hostilidad del mundo conforme a la voluntad de Dios. Pues también Cristo sufrió por vosotros, sufrió en la carne, sufrió como hombre. ¿Para qué? Para dejarnos a nosotros, o como dice el texto, dejándoos ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos sus pisadas. El cristiano encuentra en Cristo no solo un Salvador que se compadece de sus flaquezas, sino que encuentra también en Cristo aquel que le da un ejemplo que puede seguir. ¿Para qué? Para poder afrontar y superar el sufrimiento. Vivimos, hermanos, en esta tierra, y mientras estemos aquí, tenemos que lidiar, enfrentar el sufrimiento. No hay nada nuevo bajo el sol. Oh, amado hermano en Cristo, considera la manera en que Cristo sufrió en la carne para que puedas afrontar y superar el sufrimiento, no según tus pensamientos, no según ese malestar que sientes cuando eres ofendido injustamente, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando alguien te injuria, cuando alguien te maltrata, cuando tú piensas que alguien te está usando para explotarte o abusa de ti, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu actitud? Pues espero que no sea una actitud y una reacción carnal. No. Considera a tu Salvador.
considera a Cristo, pregunta inmediatamente, ¿cómo reaccionó el Señor? ¿Qué ejemplo me dejó? Y déjate llevar por ese ejemplo, no los ejemplos que el mundo nos presenta. Hermano, hermana, nuestros sufrimientos son reales. Pero gracias a Dios que en Cristo no estamos perdidos. No es necesario estar confundido. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la carne nos dejó su ejemplo. No hay que tratar de figurar cómo es que... No. Tenemos las fotos, por decirlo así, el cuadro de Jesucristo reaccionando ante la maldad, ante los vituperios, ante las calumnias, ante las injurias. Ese es tu ejemplo. Mira a Cristo, contempla a Cristo. Tú fuiste llamado no solo a creer en Él, sino también a sufrir por Él. ¿Y cómo es que Él quiere que tú sufras? Según la voluntad de Dios, haciendo el bien, no el mal. Capítulo 4, versículo 19 declara, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Como hombre, esto fue lo que Cristo hizo. Capítulo 2, versículo 23. Enfrentó el sufrimiento y la hostilidad de los pecadores con la misma luz, con la misma gracia que están disponibles hoy para ti y para cada creyente en las Escrituras. Él no enfrentó la injuria, los vilipedios, el sufrimiento injusto, las amenazas con su poder sobrenatural. Más bien enfrentó la injuria, el abuso verbal, el maltrato hacia su persona con el mismo conocimiento de la verdad que ha sido revelado en la palabra de Dios y como el mismo poder que Dios da a cada creyente. Jesucristo aprendió las Escrituras. En lo que respecta a su naturaleza humana, Jesucristo tuvo que aprender las Escrituras. Y ese conocimiento de las Escrituras era lo que guiaba el corazón, la mente de nuestro amado Salvador, que cuando aquel vino y le dijo, o mejor dicho, cuando Pedro salió con la espada a herir a un individuo, Jesús lo detuvo. ¿Por qué lo detuvo? Porque estaba siendo iluminado con el conocimiento de la verdad. ¿No crees tú que yo puedo en este mismo momento pedir una legión? Es decir, 6,000 ángeles. Pero ¿cómo se cumpliría la Escritura? Lo que está escrito. Hermanos, he aquí el mayor sufrimiento que el Señor iba a experimentar, a padecer. Y lo que gobierna sus pensamientos no es el maltrato. No, la palabra de Dios. Y enfrentó el sufrimiento, la injuria, con el poder
que Dios provee a cada creyente. Cuando le ultrajaban, es decir, cuando le injuriaban, le ofendían gravemente de palabra, él no respondió ultrajando. Cuando padecía, sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cuál era el secreto o la clave que le capacitó para enfrentar la injuria y el sufrimiento? ¿Qué hizo él cuando le maltrataban? ¿Pidió a Dios una legión de ángeles? ¿Tomó represalia? ¿Pidió que Dios castigara inmediatamente a aquellos que le habían injuriado o maltratado? No. En ese momento en que le ultrajaban, maldecían, maltrataban, amenazaban, él encomendó su alma a aquel que juzga con justicia. Jesús encomendó su causa a aquel que dijo: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Encomendar a Dios algo implica hablar con Dios, implica orar. En su padecimiento o sufrimiento, Jesús oró. Hebreos 5:7 dice: Cristo en los días de su carne, cuando moraba físicamente en esta tierra, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo oró, suplicó con gran clamor. En su sufrimiento. Juan capítulo 12, versículo 27 dice que cuando la hora de su muerte había llegado, su alma estaba angustiada, inquieta, turbada. Sabía que la hora de su mayor sufrimiento había llegado. Él padecería en manos de aquellos que no tendrían misericordia de él. Sí, yo sé que el mayor sufrimiento fue el que sufrió cuando cayó en las manos de un Dios airado. En la cruz, Dios manifestó su ira contra su Hijo. Al punto que el Hijo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero volviendo a esa relación entre los hombres, el Señor Jesucristo, cuando lo maldijeron, cuando le llamaron Beelzebú, cuando insinuaron que era un bastardo, ¿qué hizo? Usó el mismo medio que Dios te ha dado a ti y a mí. Él no hizo como en Harry Potter: abracadabra, pata de cabra. No. Y es que cristianos actúan de esa manera. No usan los medios ni los recursos que Dios le dio. Sus mentes no están empapadas del ejemplo de Cristo. Dejan que su carne, bajo el efecto o la influencia de su corrupción, les domine. Jesús en el sufrimiento oró, suplicó, clamó y fue oído. El Padre le oyó. Ahora,
no lo libró del sufrimiento, no le libró inmediatamente del sufrimiento, ni de la muerte. ¿Qué hizo el Padre? El Padre lo fortaleció. Lucas 22, 43. Un ángel vino a fortalecer ¿a quién? ¿A Dios? Eso no es así. Imposible. Vino a fortalecer la naturaleza humana al Señor como hombre, para Él poder enfrentar el sufrimiento, para Él alabar y honrar a Dios aún en el sufrimiento. La gracia de Dios le capacitó para enfrentar el sufrimiento y aún más lo preparó para morir. Oh, hermano, hermana, esa misma gracia dada a Jesucristo en lo que respecta a su humanidad es la misma que Dios en Cristo por medio del Espíritu, la aplicación de su palabra te da a ti. Primera los Corintios 10, 13 dice, nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Primero los Corintios 10, 13. Fiel es Dios. Jesucristo se encomendó ¿a quién? Aquel que juzga con justicia. Lucas capítulo 18, versículo 7. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ah, pero tu problema es que tú no quieres clamar día y noche. Tú lo que quieres es, taca, taca, sacar la varita y ahí está. Por arte de magia. Jesucristo clamó, se entregó a la oración. Véanlo allí en el Getsemaní. Una y otra vez en su debilidad, en su angustia, en su tristeza. Una y otra vez suplicando a su Padre. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? ¿Por qué es necesario considerar la divinidad de Cristo en relación con el sufrimiento? Hemos visto la necesidad de hacer lo que respecta a su humanidad, pero ¿qué de la divinidad de Cristo? Es necesario porque estas cosas nos enseñan a aceptar y a someternos a la voluntad de Dios para nuestras vidas, aún en el sufrimiento. Si el Hijo de Dios vivió entre los hombres como el Dios encarnado, y aún así no rehusó sufrir y morir, ¿quiénes somos nosotros para no querer aceptar el sufrimiento cuando Dios lo ha decretado o determinado para nosotros? Tenemos que quitarnos esa idea que inculcan los escritores, autores y artistas de Hollywood y de Disney. Tú eres cristiano, tú tienes una gran esperanza, pero mientras estás aquí, no solo es tu privilegio creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Si Él siendo Dios no rehusó someterse a la voluntad de Dios para Él como hombre, sufrimiento. ¿Quién eres tú y quién soy yo para altercar con nuestro Creador o quejarnos o murmurarnos contra Él y su providencia? Porque no es fácil, no lo fue para el Señor. Pero que fue difícil, sí lo fue. No fue
fácil servir a Cristo para Pedro. Pero él lo hizo en el poder de la gracia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para contender con Dios por lo que Él ha determinado para nuestras vidas? Jesús no se rehusó a beber la copa de sufrimiento que el Padre decretó para Él. Mateo 26, 38, versículo 39 y 42. Allí dice, entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, versículo 39. Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Versículo 42, apartándose de nuevo, ven como nuestro Señor volvía a la oración, el Hijo de Dios, el que no había pecado. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez. ¿Y qué hacían los discípulos? Aquellos tres que estaban muy cerca del Señor, sus amigos más íntimos, habían dejado que el sueño los venciera, estaban roncando. Cuando Jesús necesitaba de ellos, de las oraciones de ellos, del apoyo de ellos, porque Él era hombre. ¿Y qué hizo Jesús cuando no se vio apoyado por ellos? Lo que hacen algunos cristianos, dejan de ir a la iglesia y empiezan a hablar en contra de los hermanos de la iglesia. No tengo el apoyo que necesito. No. Jesús continuó clamando y clamando a Dios. Haz tú lo mismo. Sí, es bueno llamar a los hermanos a que te ayuden a orar y esto. Dios dice que tenemos que orar unos por otros, está bien. Pero si no ves esto, entonces, ¿qué debes de hacer? ¿Pensar mal de los hermanos? No, entregarte a orar. No deberíamos rebelarnos contra Dios cuando es su determinación que nosotros bebamos la copa de sufrimiento que Él decretó para nosotros. Podemos pedir que Dios nos libre de la tentación, de las pruebas y del sufrimiento como Jesús lo hizo, pero la decisión final tenemos que dejarla a Dios, déjala en las manos de Dios. No sigas peleando, argumentando contra Dios y su providencia. Ahora bien, ¿por qué deberíamos reflexionar? Y aquí termino, sobre la impecabilidad o santidad perfecta de Cristo en nuestros padecimientos. Porque esta doctrina nos recuerda que Cristo no sufrió por alguna imprudencia o estupidez, ni por alguna injusticia de su parte, ni por algo malo que Él hizo. Pedro nos recuerda, el cual no cometió pecado ni engaño. Ahí ves la doctrina de la impecabilidad y cómo Pedro la aplica a través de su epístola. La teología es para hacernos personas conforme a la imagen de Cristo. Nos enseña a vivir y a vivir para Cristo. Él no sufrió por necedad, por imprudencia o estupidez, ni por alguna injusticia, ni porque hizo lo malo. Pedro nos recuerda, el cual no cometió pecado ni engaño. Jesucristo sufrió por hacer el bien. Por hacer el bien. Sufrió por causa de la justicia, pero nunca por imprudencia, insensatez, necedad, insubordinación, rebelión o transgresión. Él es nuestro ejemplo por excelencia, el ejemplo que debemos imitar. Pedro le dice a los creyentes que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, ladrón o malhechor o por entrometido, capítulo 4, versículo 15.
Desde la perspectiva divina, no hay mérito si padecemos por hacer el mal. Si sufrimos por nuestra necedad, corrupción o falta de integridad, entonces no la buscamos. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, dice Pedro, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados. No somos víctimas o personas inocentes cuando sufrimos por hacer el mal. El sufrimiento en tal caso es la consecuencia de nuestra tal vez imprudencia, desobediencia. O si no justificamos en ningún momento que tu jefe te maltrate mal en el trabajo. Pero si lo hace por tu estupidez, pereza o mala conducta en el trabajo o por llegar tarde al trabajo, entonces no digas que sufres por ser cristiano o porque tiene algo contra mí. Ni pienses que eres una víctima. Tal tipo de sufrimiento no agrada ni honra a Dios, niega el Evangelio. Recuerda, Cristo no sufrió por ser culpable por algún pecado o por ser perezoso o por perder el tiempo. Si el vecino te trata con indiferencia porque tú eres una persona entrometida, entonces tú eres culpable por tu sufrimiento. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, de cuán práctica es la teología de Pedro? Y aquí es donde se equivocan muchos seminaristas. Y algunos jóvenes y algunas personas que aspiran al ministerio ven los seminarios en un estatus mucho más alto que su propia iglesia local y su pastor o sus pastores. Esa forma de ver las cosas no refleja sabiduría ni tampoco el conocimiento de la verdad en lo que respecta a la doctrina de Cristo y de su iglesia. Oh, si yo fuera tal y tal seminario. Oh, si yo fuera tal o tal iglesia. Donde hay pastores que pueden realmente profundizar. Y sale uno de allí con una capacidad y conocimiento que no tienen muchos en otros lugares. Que Dios nos libre de tales hombres y de tales personas. Oh, hermanos, cuán importante es esto. Yo doy gracias a Dios que no me llevó después de haber estudiado teología inmediatamente a una iglesia. Y algunos de ustedes tal vez podría pensar, ¿por qué ustedes no se lo ofrecieron? Así, a mí me ofrecieron allí en Brooklyn un lugar para ir a ministrar con casa y todo. Sí, antes de venir aquí. Y no lo acepté. No importa los años que había estudiado, teología, doctrina, griego. Si mis pastores, hombres probados, maduros, que viven según la verdad y la aplican, que me conocían a mí, no apoyaban ese llamado, el pastor Piñero no iba. Pero después de 4 años de estudiar teología, estudiar todas estas disciplinas, porque el ministerio bíblico de aquella iglesia en la que me encontraba me enseñó la importancia de una vivencia, de una teología, de una religión experimental y práctica. La importancia del carácter
la importancia de que mi persona, mi hogar, mis hijos reflejen las enseñanzas bíblicas hasta donde es posible, porque yo no puedo convertir a mis propios hijos ni a mis nietos. Pero que se vea la influencia de ese hombre sobre su hogar, sobre sus negocios, sobre lo que él hace. ¿Es esa la clase de teología que tú buscas? Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Oh, que el Señor nos ayude como sus siervos. Aquí en esta epístola se nos enseña cristología, se nos enseña la doctrina de Cristo, se nos enseña acerca de su divinidad, de su humanidad y de su impecabilidad. También habla de su humillación y de su exaltación, de su regreso, de su revelación al final. Sí, todas estas cosas. ¿Y cuál es el propósito? Enseñarnos a vivir para Dios hoy. Hermanos, no nos gusta lo que está pasando en nuestra nación, ¿verdad? La mayoría de nosotros no estamos a gusto. Desorden, criminalidad, falta de respeto a la autoridad. Y si fuera solamente falta de respeto, ahora vienen, toman un bate y se lo revientan por encima a un individuo. Estoy exagerando, pero ya ustedes saben qué pasó los otros días. Y nos preocupamos. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué será de esta nación en noviembre o después? Vemos que algunas cosas son preocupantes. Algunos están por lograr lo que antes era inimaginable en esta nación. Hermano, esto es un buen tiempo para vivir como cristianos. Este es un buen tiempo para mirar arriba, para seguir el ejemplo de Cristo. Necesitamos hoy más que nunca la epístola escrita por Pedro, su primera epístola. Y tenemos que orar que Dios nos ayude a empaparnos de estos conceptos para que sepamos cómo sufrir, para que sepamos cómo morir para la gloria de Dios. Oremos. Oh Padre, te alabamos por todas tus misericordias, por la enseñanza de tu palabra. Perdónanos cuando nosotros no hemos aplicado lo que nos enseñas. Y todas esas doctrinas, todos esos conceptos doctrinales y teológicos se han quedado en nuestra mente o en nuestros pensamientos sin tener su efecto o su influencia. Y hemos vivido de tal manera que hemos negado delante de los que nos ven el Evangelio. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre. Gracias por dejarnos este testimonio de tu verdad, para que en momentos como los que nos encontramos viviendo, podamos saber cómo vivir según tu voluntad. Danos la gracia para hacerlo. Te lo pedimos en Cristo. Amén.